Desde la inmensidad del Océano Pacífico hasta la exuberante selva amazónica, una rica mezcla de culturas, historia y escenarios naturales se complementan para crear una tierra de extraordinaria belleza. Los cañones más profundos de la Tierra, el río más largo y caudaloso del mundo, culturas ancestrales y la civilización más antigua de América. Maravillas que asombran al mundo y una gastronomía que seduce. Esta diversidad de atractivos, junto a su creciente y estable economía, han convertido al Perú en un destino ideal para reuniones, eventos y viajes de incentivo. Buenos días. Agradezco por la invitación a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Mi charla el día de hoy se va a referir a la capacidad predictiva de desenlaces desfavorables en sepsis de los índices plaquetarios en una ciudad de elevada altitud. Yo les voy a exponer el día de hoy un trabajo de investigación que se me hizo en mi unidad, que se encuentra ubicada en una ciudad de elevada altitud, Quito, Ecuador, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y que es la segunda capital más alta en el mundo, ¿no? Para ello voy a dar una introducción sobre la plaqueta. Bueno, creo que todos tenemos claro lo que es la plaqueta. Sin embargo, este fragmento celular que deriva de los megacariocitos era tomado en antaño como un simple fragmento, como lo he dicho, que interviene en la coagulación, pero absolutamente nada más. Sin embargo, en el largo de este tiempo, hemos visto que la plaqueta va mucho más allá de ser un fragmento celular que ayuda a la formación del coágulo, y sabemos actualmente que es un fragmento que tiene mitocondrias, es decir, que produce energía propia, que tiene glucógeno y que está formado por gránulos. Tres tipos de gránulos fundamentalmente: los gránulos de cuerpos densos, los gránulos de alfa y los gránulos lisosómicos. Los gránulos o cuerpos densos, básicamente implicados en todo lo que es hemostasia, estos son los que van a producir ADP, ATP, fosfatos, calcio y serotonina. Los gránulos alfa producen dos tipos de proteínas, homeostáticas y no homeostáticas. Las homeostáticas, las conocidas factor de von Willebrand, factor 5, fibrinógeno, plasminógeno, entre otras, y la no hemostática, que básicamente son los factores de crecimiento derivados de las plaquetas, la albúmina, la trombospotina, la fibronectina, entre otros, y los gránulos lisosómicos, que como todo lisosoma tiene enzimas hidrolíticas en su interior. Además, la plaqueta tiene receptores para interleuquina 1 y receptores para inmunoglobulina G, lo que le implica directamente en la reacción inmunológica, ya no solamente de la coagulación. Es decir, la plaqueta ahora es un fragmento celular que comparte propiedades de hemostasia e inflamatorias, básicamente. Por ende, ha acaparado un gran interés en cuanto a líneas de investigación, ya que se implica o está implicada en muchos fenómenos de infección, tanto bacterianos como virales y entre otros microorganismos. Entonces, ¿qué son los índices plaquetarios? Los índices plaquetarios son aquellos que están reportados en el hemograma, en la biometría hemática usual y común. Creo que nos familiarizamos mucho con el recuento de plaquetas porque es el que más lo vemos, el que más lo utilizamos, y sabemos que su contagio normal es de 350.000 a 450.000. Mas, sin embargo, hay otros índices plaquetarios que tienen igual o mayor importancia clínica, pero que son tomados o muy poco tomados en cuenta más bien, como es el volumen medio plaquetario, como es el ancho de distribución plaquetario, que básicamente habla de la anisocitosis plaquetaria, es decir, diferencia de tamaño plaquetario, y cuyo valor normal está entre 15 y 16.8% aproximadamente,
Y el plaquetocrito, que es el producto de multiplicar plaquetas en contaje por el volumen medio plaquetario, y su valor normal es entre 0,15 y 0,45. Como les decía, estamos bastante familiarizados, sobre todo los médicos intensivistas, en el contagio, ya que a más de ser un factor que nos indica severidad de la sepsis, ya que a menor contagio plaquetario, mayor impacto infeccioso de la sepsis, es tomado en cuenta en un score conocido por nosotros, que es el SOFA score, que mide disfunción multiorgánica y en el cual vemos claramente que si el contagio plaquetario va bajando, se puntúa mayor. Un paciente que tiene menos de 20,000 plaquetas tendrá un score de 4, y mientras más alto sea este SOFA, más severa es la disfunción multiorgánica. Entonces, con esto entendido, pasamos a ver lo que es el volumen medio plaquetario, que para muchos será conocido y para otros tal vez será algo nuevo, ¿no? El volumen medio plaquetario es la medición geométrica del tamaño de la plaqueta y tiene una relación inversa con su contagio. Es decir, mientras más grande es la plaqueta, menos cantidad debería existir, y es un indicador muy fiable de activación plaquetaria. Es decir, que una plaqueta muy grande muy probablemente está activada, ya sea por fenómenos inflamatorios infecciosos, inflamatorios de otro tipo. El volumen medio plaquetario depende de la megacariopoiesis, es decir, de la generación de megacariocitos por la médula ósea y de la trombopoiesis, y está muy influenciada por citoquinas proinflamatorias que son abundantes en los procesos infecciosos sistémicos, ¿no? Y de ello nos va a derivar un índice, un ratio, un cociente, que también tiene una actividad inflamatoria importante o refleja una actividad inflamatoria importante, como es la relación entre el volumen medio plaquetario y el contagio plaquetario, conocido como cociente volumen medio plaquetario contagio o ratio volumen medio plaquetario contagio. ¿Por qué es importante? Porque por razonamiento matemático, ¿no? El numerador va a ser el volumen medio plaquetario y el denominador el contagio plaquetario. Es decir, mientras más grande es la plaqueta y menos contagio se tiene, mayor es el cociente volumen medio plaquetario plaqueta, y mientras más alto es, implica mayor gravedad. El valor usual está entre 3. Cuando su valor supera el número 4, estamos hablando ya de estados inflamatorios instaurados. Entonces, ¿cómo se hace el nexo entre el volumen medio plaquetario y este cociente que les he dicho y la sepsis? Es un poco antiguo ya. En 1983, Van der Leeuw y Van den Borre demuestran que el volumen medio plaquetario, un biomarcador poco utilizado y casi no conocido en ese momento, se incrementaba en la enfermedad infecciosa invasiva, que hoy la llamamos sepsis, pero no lo hacía en la infección local. Y a ellos les llamó mucho la atención el hecho de que cuando se daba terapia antibiótica y la sepsis remitía, la plaqueta disminuía de tamaño, y ahí se plantó los cimientos de esta línea de investigación. Pero se silenció durante varios años hasta que se le volvió a dar importancia capital en la década de los 2000, en donde varios estudios ya moleculares empiezan a ver que las plaquetas definitivamente tienen un comportamiento particular cuando se encuentran en un medio proinflamatorio, es decir, cuando tienen muchas citoquinas proinflamatorias como el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. En ese momento, la plaqueta, y está demostrado, cambia su morfología. De lo que es discoide mientras discurre en el plasma, se vuelve esférica y emite pseudópodos. Es decir, la morfología de una plaqueta activada es totalmente diferente a la morfología de una plaqueta no activada. Y al incrementar su tamaño también aumenta su producción y expresa receptores que normalmente no lo hace, como para IgG y receptores tipo TOL, que como deberíamos saber son receptores que actúan con los patrones moleculares asociados a patógenos, como el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Hay que entender que aunque las plaquetas jóvenes son más grandes y más activas, eso no significa que sea un punto bueno. Esas plaquetas activas grandes son más tendientes a hacer trombogénesis. Cuando esto sucede, coadyuvando muchas veces a los neutrófilos en la microcirculación, puede ser un factor añadido que me va a llevar a la disfunción multiorgánica. Aquí vemos gráficamente lo que pasa en A, B y C.
En A es la plaqueta que nosotros veremos de forma usual en plasma, pero en B y C vemos una plaqueta activada y como les decía, morfológicamente es evidente el cambio, ¿no? Incrementa su tamaño, emite pseudópodos y vemos en C la plaqueta activada, cómo se la mira, cómo se la ve. Además, en sepsis ha habido avances muy importantes en cuanto a la citometría hemática, es decir, ¿qué pasa con las líneas celulares cuando un paciente está séptico? Básicamente en este gráfico miramos cómo impacta en tres líneas celulares, plaquetas, neutrófilos y linfocitos. En las plaquetas, como ya hemos dicho, una sepsis importante va a disminuir su contagio e incrementar su volumen. A nivel de neutrófilos va a generar incremento de los neutrófilos, casi siempre va a llevar a la neutrofilia, y a nivel de linfocitos tiende a descender su contagio. Esto es lo que hace de forma global y esta relación puede expresarse con índices. Por ejemplo, como habíamos dicho, ¿no? Neutrófilos altos y linfocitos bajos en una sepsis incrementan una relación que se llama índice neutrófilo-linfocito, que mientras más elevado es, más inflamación refleja. Lo mismo pasa, esta interacción descubierta recientemente entre plaquetas y neutrófilos. El neutrófilo es un fagocito que interviene en la inmunidad innata. Es un fagocito importantísimo que al final de su rol como célula fagocítica tiende a ser una forma de suicidio celular que se llama netosis. ¿Para qué lo hace? Para botar todo su contenido como es ADN e histonas y atrapar ahí los microorganismos que no alcanzó a fagocitar. Y esto se amplifica y se coadyuva por la acción plaquetaria. Pero, como hemos visto en esta última pandemia de COVID, cuando esto se desregula, es decir, la formación de netosis no tiene un control biológico adecuado, puede generar trombosis microvascular que se llama inmunotrombosis y puede empeorar, como digo, los fallos en los órganos, ¿no? Y también hay una relación entre linfocitos y plaquetas que me da un índice que también, mientras más elevado es, más refleja inflamación. Es decir, la sepsis, lejos de ser un criterio de disfunción multiorgánica inducida por un foco infeccioso, tiene un contexto y unos cimientos moleculares amplísimos, que es lo que en parte vamos a tratar de explicar en la investigación que hemos realizado en mi centro el día de hoy. Ahora, para empezar a hacer esta investigación nos hicimos dos preguntas fundamentales. ¿Hay evidencia para hacerla? Y si la hacemos, ¿hay algún cambio entre la actividad plaquetaria a nivel del mal y en la altura? Sobre ello hicimos lo siguiente, buscamos evidencia, hicimos un metaanálisis propio y obtuvimos lo siguiente. Lo primero que hicimos fue encontrar este metaanálisis que fue hecho en el 2016. Prácticamente este metaanálisis nos dio la pauta de que sí, con 188 estudios que fueron tamizados, ellos se quedaron con 11 elegibles para hacer la revisión. Cuando hicieron el Forest Plot fundamental, en donde ellos abarcaron estudios bastante bien hechos, con poco sesgo, nos dimos cuenta que no era tan categórico el valor del volumen medio plaquetario entre sobrevivientes y no sobrevivientes. Sin embargo, cuando este grupo hace un análisis más importante, se dan cuenta que si bien es cierto, los primeros días, primero y segundo día de estancia en UCI, el volumen medio plaquetario tendía a ser más alto en los no sobrevivientes, pero no alcanzaba relevancia estadística. Situación que cambia a partir del día 3. Ellos miran que en el día 3 hasta el día 7, los pacientes que no sobreviven con sepsis son aquellos que no pudieron disminuir su tamaño plaquetario. Y prácticamente nos dan ya un cimiento basado en estudios importantes sobre el tema de que sí, sí podría ser así. Y entonces pasamos nosotros a hacer nuestro metaanálisis para verificar si eso es así y si conviene o no hacer una investigación sobre este tema. Cuando lo hicimos, prácticamente encontramos 181 artículos, de los cuales nos quedamos con 9 para metaanalizarlos. Entonces, en nuestro metaanálisis, los resultados encontrados se parecen mucho al metaanálisis previo que les he indicado, en donde en el día 1 y en el día 2, aunque el volumen medio plaquetario tiende a ser más alto en los no sobrevivientes, no alcanza una diferencia significativa, situación que cambia en el día 3 y que hace que el rombo sumatorio total vaya a favor del volumen medio plaquetario. Es decir, una plaqueta alta se mira más en los no sobrevivientes y eso es lo que estaba mostrando nuestro metaanálisis. Entonces,
dijimos lo siguiente: sí, definitivamente el volumen plaquetario es un índice plaquetario que me está expresando severidad en sepsis. La siguiente pregunta era, ¿pero eso por alguna razón va a ser diferente en la altura? Encontramos varios artículos publicados, pero este nos pareció el más importante. Este grupo de ROC hace un análisis con tromboelastometría y mide la función plaquetaria. En aquellos pacientes que vivían a nivel del mar, él los sube a 5.200 metros y mira qué sucede. Evidentemente, los pacientes en el día 7 incrementa su conteo plaquetario y las plaquetas se vuelven mucho más reactivas. La conclusión de este paper es que en las grandes altitudes, la hipoxia en no aclimatados y tal vez en aclimatados puede generar hiperreactividad y mayor agregación plaquetaria en respuesta a estímulos como el ADP, y podría incrementar otros índices como el volumen medio plaquetario. Entonces, habiendo encontrado evidencia científica de que el volumen medio plaquetario sí es un índice derivado de las plaquetas que indica o que pronostica mortalidad, y habiendo comprobado que las plaquetas pueden comportarse diferente en la altitud, decidimos empezar con la investigación y desarrollamos el estudio. Este estudio lo hicimos de forma prospectiva. Hicimos un estudio de cohortes monocéntrico en la unidad de terapia intensiva de mi hospital, el Hospital Pablo Arturo Suárez, que se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar, es decir, a elevada altitud. Aquí enrolamos a pacientes que ingresaban en terapia intensiva con diagnóstico de sepsis bacteriana, diagnosticado por los criterios sepsis 3. Y medimos las variables lactato, volumen medio plaquetario, contagio plaquetario, contagio leucocitario, procalcitonina, entre otros, ¿no? Tanto al día del ingreso, que lo consideramos día 1, como al día 2 y día 3. Y los desenlaces que buscábamos eran dos: severidad clínica y mortalidad a los 28 días. La severidad clínica explicada por presencia o desarrollo de choque séptico, y la otra, y puntuación de SOFA elevado, y la mortalidad a los 28 días, que lo hicimos mediante seguimiento. ¿Cuál fue el objetivo principal de este estudio? Determinar si el incremento del volumen medio plaquetario y del cociente volumen medio plaquetario y contagio plaquetario se asociaron con mayor riesgo de severidad clínica, que como les dije, lo medimos con choque séptico y SOFA, y mortalidad a los 28 días en los pacientes con sepsis que acuden a un hospital de elevada altitud. ¿Cómo lo seleccionamos? Que sean mayor de 18 años y que tengan un diagnóstico de sepsis. Bajo los criterios sepsis 3 fueron los diagnósticos o los criterios de inclusión. Y retiramos a todo aquel paciente que podría tener alguna causa de incremento de los índices plaquetarios no infecciosa. Entonces, quitamos a los portadores de enfermedades hematológicas crónicas, aquellos que tenían cardiopatía isquémica aguda o crónica o enfermedad cerebrovascular, y aquellos que habían recibido transfusión hemática fundamentalmente de plaquetas. De esta forma evitábamos tener algún grado de sesgo, ¿no? Así quedó la estandarización del estudio: pacientes con sepsis, medición del volumen plaquetario día 1, día 2 y día 3, y evaluación de la mortalidad y severidad clínica como desenlaces u outcomes, ¿no? Los resultados fueron bastante llamativos para nosotros porque, primero, no hubo diferencia de edad significativamente estadística, ni tampoco de género, es decir, los grupos estaban equilibrados. Y evidentemente, variables como el SOFA, como el estar en ventilación mecánica, estar sedado o poseer choque séptico, se asociaban de forma estadísticamente significativa con mortalidad, cosa que no sucedió con el sitio de infección. Y algo que nos llamó la atención mucho es que la media de estancia de los pacientes sobrevivientes y no sobrevivientes no fue diferente, no fue estadísticamente diferente. Es decir, los pacientes que fallecían por la severidad de su sepsis más que por complicaciones adheridas a una hospitalización prolongada en terapia intensiva. Cuando vamos a la parte de análisis analítico, todos los índices plaquetarios se asociaron estadísticamente en el análisis bivariado a no sobrevivir. Es decir, los volúmenes medios plaquetarios de los no sobrevivientes, 945, 942, 950, fueron superiores
a los sobrevivientes, 893, 873, 888, con estadística significativa. Es decir, la plaqueta en los que no sobrevivieron en este estudio fue definitivamente más grande. El contagio plaqueta, situación idéntica, solo se dio en el cociente, ¿no? Los cocientes de los no sobrevivientes fueron más altos en aquellos que sí sobrevivieron, y el contagio plaquetario, es lo inverso, fue más bajo en los no sobrevivientes que en aquellos que sí sobrevivieron. Del resto de variables analíticas medidas, como fueron leucocitos, saturación venosa central y procalcitonina, ningunas dieron relevancia. Lo que sí fue el lactato, otro de los indicadores que se asociaron con no sobrevivencia. Y eso tranquilizó porque es lo que se esperaba obtener, porque el lactato sí es un biomarcador que está demostrado hasta la saciedad, que marca mal pronóstico cuando no se normaliza en pacientes sépticos. Y ahora bien, a demostrar entonces si realmente la severidad clínica se veía representada o no por el volumen medio plaquetario. Primero, ¿hubo o no hubo choque séptico incrementado en aquellos que tuvieron volumen medio plaquetario alto? Aquí hubo un comportamiento extraño. Los pacientes con choque séptico, que presentaron choque séptico, siempre tuvieron volúmenes más altos, pero solo alcanzaron estadísticas significativas en el día 3, mientras que los cocientes fueron significativos en todas sus mediciones. Parece ser que el cociente se asocia mejor con una supervivencia que el mismo volumen medio plaquetario, pero definitivamente los índices se asociaron con progresión a choque séptico. Cuando hicimos una curva ROC para predecir si es que estos pacientes definitivamente podían o no podían progresar, encontramos que sí. La curva ROC me dio áreas bajo la curva significativas en el día 2 y en el día 3 del volumen medio plaquetario, con valores de 9,85 femtolitros y 8,55 femtolitros. No sucedió lo mismo en el día 1. Y en la curva ROC de los cocientes, como ya era preveíble, vemos que todos los días se asociaron con curvas ROC significativas. Día 1, día 2 y día 3. Entonces, sí, el incremento de los índices plaquetarios estudiados en este paper fue significativamente mayor para producir choque séptico, es decir, se asociaba con choque séptico. Y cuando vimos SOFA, que era la otra forma de estimar severidad clínica, vimos absolutamente lo mismo. Con los puntos de corte que encontramos, hicimos una relación con el SOFA del día 1, día 2 y día 3, y siempre en todas sus mediciones, el volumen medio plaquetario y los cocientes más altos se vieron en los pacientes que tenían más disfunción multiorgánica. La primera meta del estudio se había cumplido. Sí, el volumen medio plaquetario y el cociente se asocian con mayor severidad clínica dada por presencia o evolución a choque séptico y por mayor disfunción multiorgánica medida por la escala SOFA. Pasamos entonces al otro outcome principal, al otro desenlace principal, que era la mortalidad. Cuando hacemos esto, igualmente, sometemos a curva ROG a estadísticas para ver en qué punto hay mayor rendimiento diagnóstico de esto, y vemos que el volumen medio plaquetario para predecir mortalidad tuvo áreas bajo la curva relevantes en todas sus mediciones, con valores de 9,45, 8,95 y 8,85 femtolitros en su día 1, 2 y 3 respectivamente. Es decir, se encontró un punto de mayor rendimiento entre sensibilidad y especificidad para pronosticar muerte en estos pacientes. Cosa similar sucedió con el volumen medio plaquetario. Sus 3 mediciones dieron curvas estadísticamente significativas y con puntos de corte validados por el índice de Younden de 8,18, 4,2 y 3,95 de cociente. Es decir, realmente el volumen medio plaquetario y los cocientes en pacientes que habitan a elevada altitud tenían un comportamiento similar a los estudios de los metaanálisis que se lo hizo a nivel del mar. Sí, estos índices plaquetarios estaban dando rendimiento tanto para pronosticar severidad clínica como para pronosticar severidad. Entonces, lo llevamos ya a análisis de supervivencia para confirmar estos hallazgos. Antes de ello, vemos la curva ROG en donde se compara procalcitonina y lactato, y solo lactato con un punto de corte de 2,85 obtiene un área bajo la curva estadísticamente significativa de 63%. Esto, estas variables plaquetarias y el lactato van a ser llevados a posteriori a un análisis multivariado para obtener resultados.
Entrando al análisis de supervivencia, entonces, lo que vimos es lo siguiente. Se hace evaluación mediante curvas de Kaplan-Meier, y en estas curvas lo que vemos es esto. El log-rank, que es la forma de medir diferencia significativa entre un grupo y otro grupo, es significativo en todos los días del volumen medio plaquetario. Es decir, tener un volumen medio plaquetario en el día 1 más de 9,45, en el día 2 más de 8,95 y en el día 3 más de 8,85 se correlaciona con mayor mortalidad. Y eso es claro en sus tres mediciones de las curvas de Kaplan-Meier. Cuando pasamos a las curvas de supervivencia del cociente, vemos un comportamiento prácticamente paralelo en donde sus tres mediciones, día 1, día 2 y día 3, muestran valores de log-rank con P estadísticamente significativas. Es decir, que los cocientes medidos en el día 1, 2 y 3, ya dicotomizados mediante curva ROP, me dan hallazgos significativos, es decir, diferencian entre posibilidad de supervivencia y no. Y lo mismo pasó en la curva de Kaplan-Meier hecha para lactato, en donde tener un lactato sérico mayor de 2,85 me condicionó menor posibilidad de supervivencia. Y de esta forma hemos demostrado en curvas de supervivencia individuales que todos los marcadores que hemos visto se correlacionan con menor posibilidad de sobrevivir a los 28 días que fue el tiempo de seguimiento. Concluyendo el estudio, llevamos estos hallazgos a un análisis multivariado mediante regresión de Cox. Es decir, metimos todas estas variables en un análisis para ver cuál realmente me arroja hazard ratios relevantes y encontramos lo siguiente. Los volúmenes medios plaquetarios del día 1 y del día 3 tuvieron hazard ratios significativos. Esto se leería de la siguiente forma. Si en el día 1 un paciente séptico entra con valores mayores o iguales a 9,45 de volumen medio plaquetario, tiene aproximadamente 2 veces más riesgo de no sobrevivir ante este evento infeccioso, con estadísticamente significativa, ¿no? En el día 3 se interpretaría de la siguiente manera. Un paciente que llega al día 3 y que su plaqueta no ha podido disminuir de tamaño y tiene un valor mayor o igual a 8,85, tiene hazard ratios de 2,37, es decir, tiene 2,37 veces más posibilidades de fallecer por este evento séptico con P estadísticamente significativa e intervalos de confianza que no topan la unidad. En cuanto a los cocientes fueron significativos en el día 1 y en el día 3, es decir, en los mismos días que el volumen medio plaquetario fue significativo. Un paciente cuyo ratio o cociente volumen medio plaquetario plaquetas en el día 1 es igual o mayor a 8,18, tiene 1,82 veces más posibilidades de fallecer ante un evento séptico con estadística significativa e intervalos de confianza que no topan la unidad. Y en el día 3, un paciente que tiene cocientes volumen medio plaquetario, plaquetas mayor de 3,95, tiene 3,5 veces más posibilidades de fallecer en un evento séptico con P estadísticamente significativa, y el lactato se mantiene en el análisis multivariado como un predictor independiente de mortalidad, que como les decía, para nosotros es importante porque valida estos resultados al mantener un biomarcador universal comprobado como predictor independiente de mortalidad en nuestra serie con un ratio de casi 2, es decir, pacientes que no pudieron depurar sus niveles de lactato a menos de 2,95 tienen casi el doble de posibilidad de morir por un evento séptico. De esta forma, este estudio concluyó demostrando que los índices plaquetarios en una unidad ubicada en la altura en pacientes críticamente enfermos tenía la capacidad predictiva independiente de marcarme el camino hacia severidad clínica y hacia mortalidad a los 28 días. Entonces, la discusión básicamente radica en lo siguiente. Nuestro estudio demostró que el volumen medio plaquetario y los cocientes en todas sus mediciones se asociaron en el análisis bivariado con menor posibilidad de supervivencia. Pero ya llevados a los análisis de supervivencia, nos dicen que alcanzan niveles predictivos sus mediciones en el día 1 y en el día 3 y mantienen al lactato como un biomarcador adecuado de mortalidad.
Es decir, los resultados son prometedores desde nuestro punto de vista y replican todo lo que se ha hecho a nivel de publicaciones mundiales a nivel del mar. Además, encontramos asociación y predicción de severidad, es decir, no solamente pudimos determinar que estos biomarcadores plaquetarios me ayudan en cuanto a determinación de mortalidad, sino también de gravedad. Y la gravedad, como les decía, la medimos mediante progresión o presencia de choque séptico y puntuación de disfunción multiorgánica mediante el score SOFA. ¿Cuáles fueron las limitaciones de nuestro estudio? Y no solo de nuestro estudio, no, todos los estudios que se han hecho sobre este tema parten de que el volumen medio plaquetario se mide en el famoso tubo de Tapa-Lila que tiene LTA como anticoagulante. Este anticoagulante tiene un comportamiento bastante particular en cuanto a la morfología celular y dentro de las plaquetas genera incremento de su tamaño. Y eso evidentemente podría ser un sesgo. Sin embargo, recordemos que esos tubos se utilizaron tanto en sobrevivientes como en no sobrevivientes y que nos encargamos que para que este estudio se realice en nuestro laboratorio nos dé unos tubos K3 de Tapa-Lila. La diferencia entre el tubo K3 y los tubos K2 y K1 es que la cantidad de DTA es mínima y minimiza este efecto. Y además, verificamos que las muestras extraídas de los pacientes críticos se procesaban dentro de los primeros 15 minutos de llegados al laboratorio. Es decir, intentamos mediante esto disminuir la posibilidad de sesgo de medición y además encontramos en la literatura mundial un estudio de Agustino en donde nos dice que él sí hizo una comparación entre DTA y citrato. Citrato es otra forma de anticoagular la sangre que no incrementa los tamaños celulares y encontró que los hallazgos son completamente correlacionables. Es decir, parece que esta limitación la pudimos de alguna forma manejar bien y no creo que impacte en los resultados finales de nuestra investigación. Lo otro, y el por qué de pronto estoy exponiendo en este congreso de altura es eso, ¿no? El estudio se realizó en un centro ubicado a elevada altitud. Recordemos que está entre 2.500 en adelante es moderada altitud y luego viene elevada altitud. Hay ciudades de moderada altitud como Quito en donde sí nos quedaba el planteamiento al revisar la literatura previa. Todos los estudios habían sido hechos a nivel del mar. Nos preguntábamos a nosotros, al entender que a nivel de hipoxia hipovárica me puede generar alteraciones en el comportamiento hematológico y dentro de ello de la plaqueta, al generar hiperreactividad plaquetaria y una respuesta demasiado extrema al ADP, nos preguntábamos, ¿será que hay alguna diferencia a favor o en contra? Y realmente al replicar lo que el mundo ha publicado, parece que la altura y esa aparente hiperactividad plaquetaria no impactan en los resultados finales. Parece no ser así y eso lo hemos comprobado con los resultados que hemos publicado. Guardan un paralelismo sobre lo que se ha hallado en el mundo en otras series hechas a nivel del mar, como les he comentado. La conclusión final prácticamente sería que el volumen medio plaquetario y el cociente que deriva de él son indicadores que marcan el comportamiento biológico de la plaqueta y la sepsis. Creo que al final de esta charla nos ha quedado claro que no solo el contagio plaquetario debería ser tomado en cuenta, sino también otros índices como el volumen medio y este cociente, que son muy sensibles de inflamación. Una plaqueta que incrementa de tamaño me está diciendo, estás inflamado. Y si la inflamación se da por procesos infecciosos, me está diciendo, la sepsis te está dando un gran proceso inflamatorio sistémico. Y que esto obviamente impacta en severidad clínica y mortalidad. ¿Y por qué nos parece importante estudiar sobre esto? Porque no todos los marcadores analíticos que son ampliamente probados como interleuquina 6, como procalcitonina, están a disposición, al menos en mi país, en los centros. Y hay centros de bajos recursos que podrían acceder a un hemograma, una biometría hemática común y tener biomarcadores que pronostiquen severidad y mortalidad en pacientes sépticos. Y por esta razón nos parece que fue relevante nuestra investigación. De esta forma, concluyo mi charla. Espero haber aportado algo a este congreso y quedo agradecido profundamente con mi amigo Amílcar Tinoco y con todo el comité organizador por haberme tomado en cuenta y quedo a la espera de cualquier novedad que me puedan hacer llegar. Muchas gracias.